vale la pena recalcar algunas ideas o algunos conceptos acerca de la actitud. La actitud tiene que ver con la forma como hacemos las cosas. La actitud obedece a las ideas o pensamientos que tenemos acerca de las cosas o las personas. La actitud es más importante que lo que se hace. O sea, tú puedes hacer algo X, pero si lo haces con mala actitud, aquello queda mal hecho. Aquello no resulta en beneficio ni para ti ni para nadie. No porque el hecho en sí esté mal, sino por la forma como fue hecho. La actitud determina si algo está bien o si algo está mal. Algo tan sencillo como, por ejemplo, en la casa, una labor de la casa, cuando uno le pide a uno de los hijos que organice la cocina y que lave los platos, ¿no? Y el hijo, pero ¿por qué a mí? Que siempre a mí. Y finalmente los platos quedan limpios. Espero que no quede uno que otro por ahí roto, quebrado, quiñado. Pero la forma como lo hizo, su mala actitud probablemente hizo que un plato se rompiera, hizo que se salpicara de más la cocina. Quizás su mala actitud hizo que gastara más agua, hasta puede que hayan quedado mal lavados los platos. Que cuando se lavan con buena actitud, con disposición, se hace la cosa con ciencia, con calma, con buen corazón, igualmente quedan lavados los platos, pero probablemente van a quedar mejor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Si fue la misma agua, fue el mismo jabón, fueron los mismos platos, pero fue diferente la actitud, y eso cambia la ecuación. Y así con todo en la vida, más importante que lo que se hace es la actitud con la que se hace. Piensa sobre eso, por favor. Hablando de la importancia de la actitud, John Maxwell, en su libro Actitud de Vencedor, él señala lo siguiente. Él señala que aproximadamente el 68% de la decisión de compra de un cliente está determinada por la actitud del vendedor, de la persona que lo atendió. Aproximadamente el 68% de la decisión de compra. Bastante, ¿no? Otros factores, claro, el producto, y de pronto si el local está bonito, no está bonito, si el lugar inspira, la seguridad y un montón de otros detalles que los marqueteros saben muy bien. Pero el 68% va en la actitud del vendedor, de quien lo atiende. Una vez me encontraba en un país, no voy a decir cuál, y quien me hospedaba era tan extranjero como yo en ese país. Y me dijo, porque yo tenía una impresión, dijeron, pues, aquí no son muy hospedadores, ¿no? Como que la gente es un poco hostil con el extranjero. Y me dice, sí, si supieras, yo llevo viviendo aquí en este país, wow, y sí, son bien hostiles. ¿Y por qué? ¿Qué les pasa? No sé. Y yo le dije, pero si es así en todo lugar o es solo en la iglesia. Que debería ser al revés, ¿no? Que la iglesia fuera diciendo, no, la iglesia también, así como, sálvese quien pueda. No muy hospedadores. Y dije, wow. Me dijo, vas a ver, porque estábamos yendo a un centro comercial, estábamos yendo a una tienda donde queremos comprar pues algo los dos, y él me dijo, entra y mira a ver si te van a atender, si alguien se te acerca a ofrecerte los productos, y te vas a dar cuenta que nadie se te va a acercar. Te van a mirar, se van a dar cuenta que eres extranjero y no te van a atender hasta que tú pidas ayuda. Si tú no pides ayuda, nadie vendrá. Y dije, ¿en serio? ¿Pero y cómo venden? Le dije yo. Y me dijo, no sé, pero vas a ver. Y entramos al centro comercial, entramos a la tienda y efectivamente 15 minutos pasaron porque me contuve de no preguntar o pedir ayuda, y la verdad en la tienda estaba más perdido que el hijo del libro. Y resulta que nadie se me acercó. 15 minutos. Y cuando pedí ayuda me dijeron, sí, por allá, sí, todos formamos. Y yo dije, wow, tenían razón.
Después fuimos a un restaurante y la misma historia. La actitud era como diciendo, pues si le gusta, cómaselo, y si no, pues, pero igual me lo paga. O sea, era una cosa. Y decía, pero ¿por qué esta actitud? Y entonces él, que estaba en el mundo de la publicidad y todo eso, me estaba contando historias de cuánto luchan en ese país por capacitar a su gente, porque es un tema tan arraigado en su cultura, en su idiosincrasia, que les toca invertir demasiado en capacitar para que se esfuercen un poquito por atender, y aún así no lo hacen bien. Este que me hospedaba a mí es de otro país, donde ellos allá te venden hasta un hueco, hermano. Te descuidas y te venden la ropa que llevas puesta. O sea, esa gente me dijo entender, o sea, es increíble la diferencia. Y yo podía pensar, conociendo los dos países, decía, wow, sí, qué diferencia tan tremenda. Y ambos son buena gente, o sea, uno oye muchas buenas historias de estos países, de estas cosas, gente exitosa, etcétera, etcétera. Y dice, pero ¿cuál es la diferencia? Entre muchas otras cosas que podríamos señalar, esta, la actitud. La actitud determina el éxito y el fracaso. Alguna vez les conté la historia de los dos baldes y el estanque. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Sí. Qué desmemoriados que son, ¿verdad? Sí. Ya tú te acuerdas. Dos baldes y un estanque. Y uno de ellos se acercaba al balde todo triste. Bueno, primero el feliz. Empecemos con el feliz, ¿no? El feliz, ¿cierto? Llegaba así todo triste y se iba feliz del estanque. Le decían, ¿y tú por qué estás feliz? Dice, porque siempre llego al estanque vacío y me alejo de él lleno. Y el otro balde todo triste y renegón. ¿Y tú por qué estás triste? Porque yo me voy del estanque lleno y regreso a él vacío. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues es del mismo estanque, son dos baldes que sirven para lo mismo, pero la actitud, el enfoque es diferente y hace una gran diferencia. La actitud está muy determinada por cómo ves tú la vida. ¿Cuál es tu enfoque de pensamiento? ¿Cuáles son las ideas que aceptas? ¿Cuáles son las verdades o mentiras que crees? Y eso marca tu actitud. ¿Esta mañana fue o fue ayer? Escuché una noticia negativa alrededor de Paolo Guerrero, ¿sí? Por una denuncia que puso su mamá. Ayer o esta mañana escuché esa noticia. Y el comentario del locutor inmediatamente después del titular, totalmente sesgado y negativo. Cuando la denuncia que puso la señora puede ser como puede no ser. O sea, precisamente denunció para que investiguen. ¿Me dejo entender? Nos hacemos opiniones tan fácilmente por primeras impresiones que dañan nuestra actitud. Este locutor enseguida dijo, ¡pum!, a viva voz, ¡ay, Dios no quiera que perdamos a nuestro capitán de la selección, porque ya se está metiendo en más de un lío, más de un problema! O sea, ya no está. ¿Y eso qué hace? Que mucha gente que escucha dañe su opinión acerca del capitán de la selección, por ejemplo. Y así un sinnúmero de cosas. Recuerda lo siguiente también. El mayor obstáculo que tenemos para relacionarnos con una persona es la opinión que nos hacemos de ella. Piensa sobre eso también. Porque la opinión que nos hacemos de la gente marca, determina nuestra actitud hacia ellos. Y muchas veces, si esta opinión no es muy positiva, ya es un obstáculo para relacionarnos. Ay, es que lo vi, es que es como arrogante. Ay, es que es como sobrado. Ay, es que es como medio gruñón. Ay, no, me da miedo. Y nos hacemos una opinión, y esa opinión ya es un obstáculo para relacionarnos. Esa opinión que nos hacemos
cambia o afecta nuestra actitud hacia el prójimo. Hemos entonces de cuidar mucho nuestra actitud, y por eso yo quiero hablar sobre 3 actitudes con ustedes que considero poderosas. Les digo, esto a lo largo del camino ha sido recurrente en mi vida, que el Señor cada cierto tiempo me martilla estas 3 verdades y me hace recordar que debo volver a ellas. La primera actitud que quiero tocar con ustedes hoy es la humildad. Si alguien, por favor, César, tú puedes buscar Mateo capítulo 5, versículo 3, y tú puedes buscar acá Santiago 4, versículo 7, y acá entonces puedes buscar Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer estos 3 versículos fuerte y alto, y usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Busque usted el texto también, Mateo capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Nuestra pertenencia al reino de Dios es insuficiente. Para Él más bien necesitamos humildad, pobres en espíritu. Pero Dios dice más en su palabra. Santiago capítulo 4, versículo 7, por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios tiene que ver con esta actitud de reconocer mi condición ante Él y su poder sobre mi vida, mi incapacidad de hacer todo en mi vida bien sin su presencia. Yo me someto a Dios. Y también el versículo anterior señala que Dios se opone al orgulloso, da gracia al humilde. Pero enfatizo la actitud de someter nuestra vida a Dios. Porque una vez que nosotros conocemos a Cristo y estamos en la iglesia muchas veces, aquí y allá, leemos la Biblia y sabemos lo que Dios dice, pero a veces desestimamos eso y seguimos pensando y haciendo lo que nos parece. Y allí, en ese quiebre, está determinándose nuestro rumbo. ¿Me someto o no me someto a Dios? ¿Acato o no acato lo que la Biblia dice? ¿Le creo o no le creo? Esa es la cuestión. Someter nuestra vida a Dios no significa, como algunos han entendido, que ahora tenemos que llenar nuestra vida de prohibiciones, de restricciones. Si leemos con cuidado la Biblia, con atención, vamos a encontrar que la Biblia en realidad restringe muy poco y promete mucho. Y es en base a las promesas de Dios que uno más bien deja muchas cosas de su propia vida, de sus propios deseos y todo, porque quiere alcanzar esas promesas. Más que por miedo al castigo, que es lo que se ha interpretado por la religión del mundo. O en esta tierra, las religiones nos han hecho creer, uy, si te portas mal, Dios te castiga y te va a ir mal. Y dice, ok, sí, es verdad que uno siembra cosecha, sí, pero el motivo para vivir la vida cristiana, el motivo para vivir la vida espiritual que vale la pena, es que yo quiero agradar a Dios y quiero alcanzar las promesas de Dios en mi vida, más que el temor de que me castigue. ¿Me dejo entender? Por eso es que yo someto mi vida a Dios. Yo quiero. Y es para eso entonces se requiere humildad. Humildad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra actitud. Humildad. Cuando yo vivo una vida sometida a Dios, pongo en equilibrio mis deseos, mis pasiones, mis intereses, y esto allana el camino de las relaciones interpersonales. En otro texto en la Biblia, 1 Juan 1, versículos 6 y 7, allí nos dice que cuando nosotros andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es en una vida sometida a Dios, es en andar en la luz, que yo puedo relacionarme mejor con la gente. Por eso tan importante la humildad, porque si yo me relaciono bien con Dios, voy a ser mejor percibido por las personas. La humildad, primeramente, yo la necesito frente a mi Dios. Someter mi vida, mis pensamientos,
mis sueños y anhelos, mis luchas, mis fracasos, rendirme a Él. Y partiendo de allí y andando en la luz, tendré mejor comunión con la gente. Entonces, las peleas, las riñas, las contiendas, las envidias, los ánimos de competencia, la competencia desleal, va a menguar significativamente en nuestra vida y en nuestro entorno. Piénsalo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Humildad tiene que ver con motivos también. Dice, no hagas nada por egoísmo o vanidad. En otras traducciones dice, no hagas nada por contienda o vanagloria. Los motivos. Más importante que lo que se hace es la actitud con la que se hace. Lo que sea que hagas, si lo haces con mala actitud, va a salir mal. Por eso la Biblia aconseja, no hagas nada. Y no hacer nada es no hacer nada por egoísmo o por vanidad. Con esos motivos, nada. Más bien, el versículo nos señala y nos anima a tener una actitud diferente, un motivo diferente. Estimar al otro como ¿qué? Superior a uno mismo. ¿Qué tal esa? ¿Nos gusta? ¿Cuántos quieren estimar al prójimo como superior a usted? ¿No? Esta es nuestra lucha. A ese superior a mí que se ha creído. Y esta contienda por si creo o no, trato o no al otro como superior a mí, con respeto, con dignidad, con un ánimo de servicio. Todas estas actitudes que dependen de la humildad. Y la Biblia señala que esa es una actitud poderosa, mucho más ventajosa. No hagas nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, considerando al otro como superior a ti. Como que me dice, no me digas esas cosas. Bueno, si quieres desarrollar humildad, una actitud poderosa en tu vida, empecemos a revisar nuestros motivos, empecemos a someter nuestra vida a Dios, empecemos a considerar a los demás como superiores a nosotros, tratarles con el debido respeto y consideración. La segunda actitud poderosa que quiero señalar hoy, temor de Dios. Temor de Dios. Cuando la Biblia nos habla de temor de Dios, no nos habla de miedo a Dios, no nos habla de pánico, de tenerle terror a Dios. El estado natural del ser humano, es decir, el estado pecaminoso y las religiones de la tierra, nos han hecho ver a Dios como un Dios malo, o como un Dios severo, rígido, estricto, castigador. Y entonces, sí, como que uno ha crecido como con esa idea bastante vaga de Dios, de que Dios es ese ser supremo pero tirano, ser supremo pero castigador, que no perdona ni media y que está presto para juzgarnos. Y entonces cosas como que, ay, no hagas eso porque si no Dios te va a castigar. ¿Alguna vez a alguien le dijeron eso? Sí, Entonces el chiquito o la persona cree pánico, terror, miedo, pero no temor de Dios como la Biblia lo enseña. Cuando la Biblia habla de temor de Dios, habla de profunda reverencia, una reverencia tal a Dios que yo quiero obedecerle, que yo considero lo que dice. Yo comparo eso, el temor de Dios, con aquella actitud que tenemos
que es la actitud de reverencia. Cuando alguien muy importante entra al lugar donde nos encontramos. Si alguien muy importante o con una alta investidura o alguien muy apreciado por todos nosotros cruzara esa puerta y empezara a caminar por aquí y se sentara por acá, le aseguro que nuestra actitud cambiaría. El que está mal sentado se pone en su sitio, el que está medio cabeceando se despierta y dice, oh, vino fulano. Y si esa persona dice, todos están atentos, porque es una persona respetada, apreciada, una investidura muy alta. Es un honor tenerle entre nosotros. ¿Me dejo entender? Y con esa actitud le estamos mostrando reverencia, respeto. Bueno, ¿cuánto más Dios? Si entendemos lo que la Biblia dice, ¿quién es Dios? El creador del universo, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de las distancias, el Dios de todas las circunstancias, el creador de la vida, tal como la conocemos, el dueño del oro y de la plata, que lejos de ser un tirano castigador, es todo aquello prometedor, inspirador que enseña la Biblia. No hay otra actitud más adecuada que tener frente a Él que reverencia, profunda reverencia. Y esa es la idea o la connotación de cuando lees en la Biblia temor de Dios. En el Antiguo Testamento vemos en las historias desde Adán, pasando por Abraham, Noé, y los profetas, etcétera, los reyes, los que eran temerosos de Dios y le honraban a Él por reverencia, cómo eran bendecidos y prosperados. Y aquellos que eran irreverentes frente a Dios y no tenían temor de Él, así todos desafiantes, faltosos, cuán mal les iba. En el Nuevo Testamento lo seguimos viendo, en el libro de los Hechos, en los Evangelios, en las epístolas, y hoy en día entre nosotros lo seguimos viendo. Es más, me atrevo a decir que si tú miras con detenimiento tu propia vida, vas a poder encontrar aquellos pasajes donde quizá no te ha ido tan bien por falta de temor de Dios, por no considerar a Dios como lo que Él es, no como lo que tú crees que es o como lo que te han dicho que es, no, como lo que Él es, que está descrito en la Biblia. Por eso, si alguien me puede ayudar, a ver, Martín, Proverbios capítulo 1 versículo 7. ¿Sí? Raúl, puedes buscar Proverbios 22 versículo 4. Estos dos textos dicen mucho acerca de esta actitud de reverencia profunda, el temor de Dios que debemos tener. Proverbios 1:7, por favor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría. A veces para hallarle el sentido a ciertos textos en la Biblia hay que pensar en reverso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quiere decir que si yo quiero ser sabio, debo empezar por tener temor de Dios. O también podemos pensar que yo comienzo a ser sabio cuando temo a Dios. También puedo pensar, si yo temo a Dios, si yo soy reverente ante Dios, estoy empezando a andar el camino de la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice aquí que los insensatos pues aborrecen esto y siguen más bien la arrogancia de la vida. Yo mismo soy, y yo todo lo puedo, y yo todo lo sé, y todas esas actitudes irreverentes frente a Dios que traen tantos problemas. Proverbios 22 versículo 4. Riquezas, honor
y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honor y vida. ¿Alguien quiere riquezas? Solo Hans y yo y 3 más. Listo, no importa. Vamos. El resto que Dios los bendiga. ¿Alguien quiere honor? Todos queremos honor. Queremos ser reconocidos, queremos ser bien estimados, queremos ser bien recordados. Y no que cuando nos muramos digo, ay, por fin se murió eso. No, queremos ser bien recordados, queremos ser reconocidos aquí en la tierra, ¿o no? ¿Y cuántos quieren vida? Pues uno quiere vivir y vivir bien, vivir tranquilo. Hay personas que no viven, sino sobreviven. Y hay otros que llevan una vida que no es vida. No, la Biblia dice, oye, riquezas, honra y vida son la recompensa o la remuneración de estas 2 actitudes poderosas que estamos hablando hasta ahora: la humildad y el temor de Dios. Y dice la recompensa, y en otras versiones dice la remuneración, porque ahí está el principio de que lo que tú siembras lo cosechas más adelante, que lo que tú haces genera un crédito en tu favor o en tu contra. Como tú vivas la vida, con la actitud que decidas vivir la vida, de esa actitud comerás los frutos. Así que si queremos riquezas, honra y vida, más vale que tomemos en cuenta estas 2 actitudes poderosas: la humildad y el temor del Señor. Bien, la tercera actitud poderosa, que se cae por sí sola, por su propio peso, es súper obvio entender cuán poderoso es esto, es el amor. El amor. Y muchas cosas se dicen acerca del amor. Ay, sí, que el Señor nos ama. Que nos amemos los unos a los otros. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 13:34, es un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. En eso conocerá el mundo en que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Mira cuán poderoso puede llegar a ser el amor, que Jesús dijo: ese será el rasgo característico de mis discípulos. ¿Por qué? Porque Él vino como resultado del amor de Dios. Él vino con una actitud de amor por el prójimo y de aceptación, de inclusión, no de exclusión. Por eso no tenía reparo en ir a la casa de Marta y María, entrar a la casa de Zaqueo. Qué bien que le pusieron ese nombre, porque un tipo saqueaba a todo el mundo. ¿No? Y no tenía ningún problema con estar con los que nadie quería estar. Por amor. Y es más, sufrió la cruz por amor. Y nos dio las promesas del Espíritu Santo, las promesas de su presencia, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volver, como dice en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Todo eso por amor. Entonces dice con verdad y con propiedad: en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Una vez más, pensando de otra manera el mismo texto, si no nos amamos los unos a los otros, eso muestra que somos discípulos, quién sabe de quién, pero no de Jesús. Y ahí pierde poder la iglesia, pierde poder el pueblo de Dios. Si entramos a competir, ¿cuál es la iglesia más grande y quién tiene más y quién tiene menos? Si entramos a competir que la doctrina tal o la doctrina no sé cuantito, si entramos a discutir y a competir entre nosotros los cristianos, quién lleva más conocimiento bíblico y más tiempo en el Señor, y quién ya dejó de ser bebé espiritual y ahora quién es maduro, todas estas tonterías.
Si hacemos eso, mire, perdemos el año. Y perdemos poder como iglesia. Más bien, si nos amamos los unos a los otros, dice la Biblia, el mundo conocerá que son mis discípulos. Qué poder tremendo el que hay detrás del amor. Desde otro punto de vista, pero siguiendo con el tema del amor, el Facebook, ¿ha visto Facebook? Está lleno de historias de amor. De la pareja joven, hace poco salió una historia tremenda. La pareja joven, recién casados, él muy guapo, ella muy guapa, recién casado, pocos meses de casado, y ¡pum! Él tiene un accidente, queda cuadrapléjico, y los médicos le dijeron, este no vuelve a caminar, este difícilmente, o sea, va a ser un vegetal. Y la esposa dijo, no. Y entonces averiguó y encontró que, bueno, con unas terapias muy disciplinadas quizás recupere algo de movilidad. Y ella dijo, pues voy a hacerle todas las terapias, porque no tenían tampoco el dinero para pagar eso en una clínica todo el tiempo. Ella se instruyó en cómo hacerlo y empezó ahí y se acostaba con él y lo apachachaba, ¿verdad? El tipo así que no puede ni moverse, lo besaba, lo abrazaba y en la mañana le hacía los ejercicios, todo eso, pues el hombre caminó. Y muestran ahí la historia y la transición. ¿Todo por qué? Por amor. Y así como es, hay un sinnúmero de historias en Facebook. Esta mañana estaba viniendo para acá y ¡pum! Y llegó una de un perrito callejero. Y el perrito todo desvenijado, enfermo, sarnoso y de todo. Pero alguien tuvo amor por el bendito canto. Y lo sacó de ahí y mostraban la transformación. El amor cambia las cosas. Alguien dijo por ahí, de amor no se vive. Puede que no. Pero el amor transmite mucha vida. Y tiene mucho poder. En 1 Corintios 13 hay una lista muy detallada de lo que es amar y lo que no es. Que el amor no es jactancioso, que no es egoísta, que no busca lo suyo. El amor es paciente, el amor es para siempre. Nunca deja de ser. Cuán poderoso es que aprendamos a amar. La palabra amar tiene un significado desde el punto de vista relacional y también uno puede encontrar ese concepto en la Biblia, y es buscar el bienestar máximo de la otra persona. Cuando yo busco el bienestar máximo de otro, lo estoy amando. Hablamos de amor o de amar, pensemos en algo pasional y en algo sucio, morboso, sexual. Pero resulta que el amor es mucho más que algo físico. Y nosotros, la iglesia, somos llamados a mostrarle a este mundo lo que es verdaderamente amar. Sin ningún interés de por medio, solo por buscar tu bienestar máximo, ¿cierto? Por bendecirte, por ayudarte, porque estés mejor, porque te sientas mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no todo el mundo actúa así hoy en día. Algunos lo hacen, es verdad. Pero quien tiene este llamado esencial es la iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, y que se amen los unos a los otros, que busquen el bienestar máximo mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo, y no hay ningún interés de por medio. Tenemos nosotros que limpiar nuestra mente de todas estas ideas equivocadas para que nuestra actitud de amar al prójimo sea genuina, sea sincera y poderosa, como puede llegar a ser. 3 actitudes poderosas: la humildad, el temor de Dios y el amor. Y si nosotros nos aplicamos a esto constantemente, le digo, no solamente vamos a crecer como cristianos, pero también como personas.
Más importante es que el mundo nos conozca como buenas personas que como cristianos. Que sepan que somos buenas personas porque somos cristianos. Y no que estemos alardeando, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, demuestra. Que se vea, que se note, que se sienta. Y cuando sepan por qué, van a decir, ah, con razón, es que son cristianos. Claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero tristemente, en muchos ámbitos es al revés. Cristianos no hubiera sido. Cristianos, pues con razón, los cristianos. Triste, ¿no? Es nuestra responsabilidad revertir eso. Y no es nada complicado si lo pensamos. O sea, no es un proyecto ajeno a nosotros. Simplemente trabaja en ti mismo. Trabaja en someter tu vida a Dios. Trabaja en corregir tus motivos, que sean genuinos, limpios, no por egoísmo, por vanidad. Trabaja en tu interior en considerar más a Dios, en acatarle y reverenciarlo, para que tus relaciones interpersonales sean mejores. Y ama a la gente. Busca el bienestar máximo del otro. Ayúdale sin ningún interés. Y vas a ver los resultados. Vas a notar una diferencia tremenda en tu vida. Vamos a orar.